Mi madre me hizo devolver la beca que gané porque decía que era un acto de rebeldía y dañaba la imagen de su hijo dorado por no ganarla él. Toda mi vida, desde que tengo memoria, giró en torno a una sola regla no escrita en mi casa: no debía sobresalir si eso hacía ver mal a Kyle. Era como un mandamiento silencioso que se imponía en cada decisión, en cada celebración, en cada palabra que se decía en voz alta frente a otros. Si sacaba una buena nota, mi mamá respondía con un seco ya era hora y luego le preguntaba a Kyle si necesitaba ayuda con su tarea. Si me ganaba algún premio en la feria de ciencias, ella decía que lo importante no era ganar, sino participar, y luego se quejaba de que por acompañarme se había perdido uno de los partidos de fútbol de mi hermano. Y no es que él fuera una mala persona, pero se había acostumbrado a ese pedestal que mi mamá le había construido desde que era pequeño, y en lugar de bajarse, cada año pedía que lo levantaran un poco más. Yo aprendí a vivir en las sombras, no por falta de talento, sino por la necesidad de evitar conflictos que no eran míos. Durante el último año de secundaria, empecé a trabajar en un proyecto que me robó el sueño y el poco tiempo libre que tenía. Era una idea que surgió en una de las clases más aburridas del semestre: crear un sistema accesible para detectar ciertos tipos de bacterias resistentes usando materiales de bajo costo. No era nada que fuera a cambiar el mundo de un día para otro, pero tenía potencial, y sobre todo, me obsesionó la posibilidad de lograrlo por mi cuenta. Vendí galletas caseras frente al Walmart durante semanas para comprar los insumos. Recogía frascos y botellas de plástico de la basura de la escuela para armar los prototipos. Me colaba en el laboratorio del colegio durante los almuerzos. Y con ayuda de la única profesora que creyó en mí, la señora Kellerman, de química avanzada, terminé presentando mi trabajo a un programa estatal que premiaba propuestas científicas con becas universitarias completas. No le conté a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos, porque temía que alguien lo arruinara. Y por alguien, me refiero específicamente a mi madre. El día que llegó la carta, yo ya sospechaba algo porque uno de los coordinadores me había escrito un correo diciendo que revisara el buzón. Cuando abrí el sobre y leí concesión total de matrícula por mérito y propuesta técnica, me quedé congelada. Era como si alguien finalmente me hubiera puesto un reflector encima, uno que no se podía ignorar ni apagar. Lloré, sí, como una idiota. Lloré mientras subía las escaleras de casa con la carta en la mano, pensando que tal vez, por una vez, mi madre iba a sentirse orgullosa de mí sin necesidad de compararme con su bendito hijo estrella. Pero apenas entré a la cocina y le mostré el sobre, su cara se volvió un muro. Ni siquiera lo leyó todo. Le echó un vistazo rápido, dejó escapar un suspiro de desaprobación y luego tiró la hoja sobre la mesa como si hubiera encontrado una infracción de tránsito. Me preguntó si estaba bromeando, si en serio había hecho todo eso a escondidas, si no me daba vergüenza usar el apellido de la familia para andar compitiendo con varones de verdad, así lo dijo, con esa expresión exacta. Y luego se giró hacia Kyle, que estaba parado justo detrás de ella, con su maldita sonrisa de yo no sé nada pero igual me meto. Fue entonces cuando soltó lo que jamás voy a olvidar, que aceptar esa beca era una humillación para mi hermano, que si la gente se enteraba, iban a empezar a hacer comparaciones injustas. Y que eso solo provocaría chismes que podrían perjudicarlo con sus entrenadores, con sus compañeros, con las oportunidades que de verdad importaban. Y como si no fuera suficiente, cerró su discurso con un: esa carta la vas a devolver. Les vas a escribir y les vas a decir que te arrepientes. Aquí nadie te crió para andar exhibiéndote. Me acuerdo que me quedé ahí, sin poder hablar, como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada en la espalda. Ni siquiera me grité con ella. Ni siquiera lloré en ese momento. Solo asentí, con un nudo en el estómago, y subí a mi cuarto a cerrar la puerta sin hacer ruido. Esa noche, mientras mamá llamaba a mis tías para contarles, con un orgullo mal disimulado, que su hija descarriada ya había entendido su lugar, yo escribía 2 cartas, una de renuncia formal para la universidad, donde agradecía la oportunidad y explicaba que por razones personales no podía aceptar el beneficio, y otra que comencé a redactar en mi cabeza y que no llevaría sello ni firma, al menos no en ese momento. Era una carta mental, una promesa. No sabía cómo lo iba a hacer, ni cuánto tiempo tomaría,
pero desde ese día supe que un día me iban a ver, todos, ella incluida, y no podrían mirar hacia otro lado. No solo iba a reconstruir el camino que me obligaron a destruir, sino que me iba a encargar de que cada piedra que pusiera fuera visible, inevitable, molesta. Como una señal en medio del desierto con luces de neón. Iba a convertirme en algo que jamás podrían opacar. Y esta vez, no iba a pedir permiso. Actualización 1. No fue fácil irme. No por apego, ni por miedo, ni siquiera por la incertidumbre de tener que arrancar desde cero sin nadie a quien apoyarme realmente. Lo difícil fue hacerlo sin permitir que me vieran vencida. No les di el gusto. El día que empaqué mis cosas, no hubo drama, no hubo gritos ni portazos ni llantos teatrales. Me limité a llenar mi maleta con lo justo, 3 mudas de ropa decente, mis libretas con las anotaciones del proyecto que me habían obligado a enterrar. Una USB con todas mis investigaciones y los pocos dólares que había ahorrado desde que empecé a trabajar medio tiempo en la panadería del centro. Ni siquiera me llevé los diplomas ni los reconocimientos de secundaria, porque sabía que en esa casa no los iba a volver a ver colgados, y mucho menos respetados. Dejé una nota sobre la mesa que decía simplemente que me había inscrito en el Community College del distrito, que ya no necesitaba ayuda de nadie y que prefería hacerlo a mi manera. Me fui antes de que amaneciera, en un bus gris lleno de desconocidos, con la espalda tensa y la garganta hecha un nudo que se negaba a soltar aunque no me viera nadie. Llegué a un pequeño cuarto en el sótano de una casa alquilada por una señora ucraniana que apenas hablaba inglés pero me permitió pagarle la mitad del primer mes con horas de limpieza. Dormía sobre un colchón inflable que tuve que parchar 2 veces la primera semana y me duchaba con agua que salía tibia si tenía suerte y helada si alguien más usaba la cañería. Tenía clases por la mañana y luego me iba corriendo a la cafetería donde lavaba platos, barría, y si quedaban turnos, ayudaba a reponer estantes en la librería del campus. Era un ritmo agotador, sin lujos ni pausas, pero por primera vez en años sentí que estaba viviendo algo que me pertenecía, algo que no tenía que justificarle a nadie, que no estaba bajo la sombra de ningún hijo dorado. Mientras Kyle subía fotos a Instagram desde la residencia de su universidad, esa misma universidad a la que yo tuve que renunciar, presumiendo fiestas temáticas, salidas a partidos y cenas con su hermandad. Yo aprovechaba cada segundo libre para reorganizar mi proyecto bacteriológico. Cambié parte del diseño porque ahora tenía acceso a materiales más diversos en el laboratorio del Community College, donde una profesora joven llamada Evans me dejó trabajar extras y le ayudaba corrigiendo prácticas para sus estudiantes de introducción. Me dejaban usar parte del equipo en las tardes, con la condición de dejar todo impecable. Fue en ese mismo espacio donde conocí al profesor Anton, un tipo excéntrico, medio calvo, con bata manchada de café y lentes rotos que se le caían de la nariz cada 10 minutos. Pero con una mente brillante y una extraña debilidad por las historias de estudiantes que se las arreglaban para sobrevivir con creatividad. Apenas le mostré lo que estaba intentando hacer, con botellas recicladas, químicos de uso doméstico y circuitos improvisados, me ofreció revisar mis avances en su tiempo libre. Dijo que si lograba resultados reproducibles antes del fin de semestre, me ayudaría a postular a un fondo interno que cubría materiales y premiaba ideas disruptivas, como él las llamaba. No era una beca completa, pero sí era el inicio de algo tangible, algo mío. No le conté a nadie de mi familia lo que estaba haciendo. Sabía que cualquier noticia que no girara en torno a Kyle sería tomada como un ataque personal, como una amenaza al relato que mi madre tanto se esforzaba en sostener. Cada vez que subía una foto mía sonriendo en el trabajo o en la biblioteca, mamá reaccionaba con frases pasivo-agresivas o directamente me ignoraba. Una vez subí una imagen con mis compañeros de laboratorio y, a los pocos minutos, recibí un mensaje que decía, ya no sabes qué más inventar para llamar la atención. La borré. Pero no porque me hiciera daño. Lo hice porque entendí que no valía la pena darle más acceso a alguien que solo sabía mirar con desprecio cualquier cosa que no llevara los colores del equipo de fútbol de su hijo favorito. Lo curioso era que a pesar de ese silencio, todo me llegaba por terceros. Una compañera del colegio me escribió un día para contarme que en una reunión de exalumnos, Kyle había dicho que yo estaba perdida en un community college de mala muerte porque rechacé la beca por problemas mentales.
No me sorprendió. Siempre fue fácil para él acomodar los hechos. Lo que él no sabía es que mientras usaba mi historia como chisme para impresionar a niñas en una barbacoa, yo ya tenía el 70% de mi nuevo prototipo armado y estaba escribiendo un artículo corto para un boletín estudiantil que publicaban en colaboración con el centro médico local. Era el primer paso. Nada espectacular, nada digno de portada, pero sí lo suficiente para meterme en la conversación. Para aparecer en los lugares donde no me estaban esperando. Sabía que al final de semestre, si todo salía como lo había planificado, mi nombre iba a figurar en la ceremonia de premiación interna del college. Justo en la misma semana en que Kyle decía que recibiría un reconocimiento por desempeño académico y liderazgo deportivo en su universidad. Un evento que mi madre llevaba meses reposteando en Facebook como si fuera la entrega de un Nobel. Yo no quería quitarle nada a nadie, pero tampoco pensaba seguir fingiendo que no existía. Quería que cuando se mencionara mi nombre en voz alta, no hubiera forma de desviar la mirada ni cambiar de tema. Quería que se dieran cuenta, aunque fuera a través de otros, aunque fuera en silencio, de que no me rendí. Que no me quebraron. Que, aunque me sacaron a empujones de la fila, encontré otra entrada y estoy justo detrás de la cortina, esperando mi turno para salir. Y esta vez, no pienso desaparecer. Actualización 2. Cuando anunciaron mi nombre como ganadora del Fondo de Investigación del Departamento de Ciencias, hubo un instante de completo silencio en el auditorio del Community College. No porque nadie me conociera, al contrario, ya varios profesores habían hablado de mi trabajo en clases o en reuniones, sino porque no era común que una estudiante sin conexiones, sin patrocinadores, sin apellido reconocible, lograra hacerse un lugar tan visible en tan poco tiempo. El premio consistía en $5,000 en efectivo para continuar el desarrollo del proyecto y una pasantía de verano en un pequeño laboratorio privado en Cincinnati especializado en bioensayos portátiles. No era un premio nacional ni un evento televisado, pero para mí era mucho más que eso, era la primera validación oficial, formal y pública de algo que había nacido en la mesa de mi cocina, entre restos de galletas y frascos reciclados. Y lo mejor fue que, por decisión del comité, el anuncio y la entrega del reconocimiento se harían con una fotografía que se colgaría en el tablón principal de la Facultad de Ciencias, junto al mural de antiguos alumnos destacados. El profesor Anton se paró junto a mí para la foto con su bata desabrochada y una sonrisa que no se le despegó del rostro por horas. Subí la imagen a mis redes con una leyenda breve, sin indirectas ni tono de revancha. Solo agradecí al equipo, al college y a quienes me habían ayudado sin pedirme nada a cambio. Pero dejé la publicación abierta, completamente pública, sabiendo exactamente lo que hacía. No pasó mucho antes de que comenzaran a llegar los ecos. Primero fueron mensajes de conocidos de secundaria felicitándome, algunos sinceros y otros con ese tono tibio de quienes no pueden evitar compararte con el hermano popular. Después, fue un mensaje de texto de Kyle que simplemente decía, no entiendo por qué haces estas cosas, ¿de verdad necesitas exhibirte así? No respondí. Luego fue mi madre, que esperó 2 días antes de llamarme con ese tono que solo usaba cuando se sentía traicionada. Me dijo que estaba cruzando límites, que había gente de la familia escribiéndole para preguntarle si era verdad lo que estaban viendo en Facebook, que una tía incluso le había mandado la captura con un felicita a tu hija. ¡Qué orgullo! Su reacción no fue de orgullo, fue de furia. Me reclamó por haberla dejado en evidencia, por haber hecho quedar mal a Kyle sin decir su nombre, por atreverme a figurar en un espacio donde se supone que él debía brillar solo. Luego amenazó con dejar de pagarme el seguro médico como si eso fuera un castigo. Me reí, no en su cara, pero sí después, porque el seguro ya lo estaba cubriendo el propio college gracias al fondo y a las horas que yo acumulaba como asistente de laboratorio. Ni siquiera se había molestado en revisar los detalles antes de usar esa amenaza de madre tradicional. Mientras ellos seguían tan pendientes de mis movimientos, yo había estado recopilando información más útil que cualquier reconocimiento. Una compañera de Kyle que se había cambiado de carrera me escribió por curiosidad, preguntándome si era cierto que él estaba ganando premios en la universidad, porque según sus registros, su promedio estaba muy por debajo del mínimo y se rumoreaba que lo tenían en revisión por conducta inadecuada.
Investigando un poco más, descubrí que no solo había perdido el beneficio de beca deportiva por bajo rendimiento, sino que lo habían llamado a una audiencia interna por copiar trabajos y presentar asistencia falsa en clases donde ni siquiera se había inscrito oficialmente. Pedí ayuda a una amiga que trabajaba como pasante en la oficina de registros y ella, sin romper ninguna norma, me mostró un documento que no contenía detalles confidenciales pero sí confirmaba que estaba bajo supervisión académica por irregularidades. Ese papel no lo imprimí. No todavía. Pero sí lo guardé. Le tomé una captura en alta resolución y lo protegí con contraseña en un disco externo, junto con la carta de renuncia a mi beca original. Era solo una pieza más del rompecabezas, pero una que algún día pensaba usar. Mientras tanto, en el laboratorio, empecé a notar que mi investigación estaba llegando a lugares que no había previsto. Un técnico del centro de salud local me escribió para pedirme detalles del mecanismo, porque estaban buscando métodos económicos para monitorear agua potable en zonas rurales. Otro estudiante de ingeniería me preguntó si podía colaborar integrando un lector digital al sistema. No tenía aún un producto final, pero ya tenía ojos encima, personas interesadas en lo que hacía, y por primera vez en mi vida académica. Eso no estaba relacionado con el apellido de mi familia ni con el historial de Kyle. Era solo yo, mis ideas, mis horas sin dormir y ese orgullo silencioso de saber que estaba construyendo algo que nadie me podía quitar. Y mientras Kyle seguía fingiendo en redes que todo iba bien, posteando frases de motivación y selfies en el gimnasio de la universidad como si su futuro estuviera asegurado. Yo ya había recibido una oferta para continuar el proyecto en el siguiente semestre con un contrato de investigación que incluía horas remuneradas y la posibilidad de transferirme a una universidad más grande en el futuro. Si mantenía el ritmo. No me interesaba competir con él, pero tampoco iba a seguir fingiendo que debía esconder mis logros para no herir susceptibilidades. Esta vez, el silencio no iba a ser mi refugio. Esta vez, cada paso que diera iba a ser visible. Iba a dejar huella. Porque ellos eligieron ignorarme, pero yo había aprendido a hacerme imposible de borrar. Actualización 3. Transferirme a la universidad que un día me vio renunciar por obligación fue como caminar sobre las brasas que otros intentaron apagar con desprecio. No fue inmediato ni fácil ni glamoroso, pero fue completamente mío. Apliqué después de 3 años exactos, cuando ya había reunido todos los créditos necesarios, acumulado un promedio sólido, y cuando mi trabajo de investigación había sido citado por al menos 2 estudios técnicos locales. Mi recomendación más fuerte fue la del profesor Hampton, quien sin exagerar, dijo que yo era el tipo de mente que cambia las reglas sin pedir permiso. Me aceptaron como estudiante de último año en el programa de biotecnología aplicada con honores y, para mi sorpresa, con una beca completa financiada por una farmacéutica que se había interesado en mi proyecto tras la publicación de un artículo que escribí en colaboración con el laboratorio de Cincinnati. Pero lo mejor no fue la admisión ni el reconocimiento. Lo mejor fue recibir una carta de bienvenida firmada por el mismo departamento que había tenido que rechazar años antes, solo que esta vez dirigida a mí con una frase final que decía: "Estamos orgullosos de contar con su talento". Instalarme en el campus fue otra experiencia extraña. Recorrer pasillos que antes solo había imaginado como posibilidad, usar los laboratorios que solía mirar desde la página web, sentarme en las aulas que alguna vez pensé que me habían sido arrebatadas. Todo tenía un sabor a justicia silenciosa. Nunca busqué venganza en forma de escándalo o exposición directa. No era necesario. Las cosas se estaban acomodando solas, como si el tiempo hubiera ido nivelando cada paso mal dado que me obligaron a tomar. En paralelo, Kyle abandonó la universidad sin decir una sola palabra en sus redes. Lo supe por una prima lejana que lo había visto de casualidad en casa de mi madre durante una visita. Según me contó, él había pausado temporalmente los estudios para enfocarse en un proyecto personal. Aunque todos sabían que lo habían puesto en libertad condicional académica y ya no calificaba para volver sin pasar por un proceso disciplinario. Empezó a vender suplementos dietarios y entrenamientos por internet bajo un nombre inflado que sonaba más a estafa que a empresa, algo así como Kyle Elite Performance Group. Vivía en el sótano de mi mamá y salía muy poco.
El hijo dorado ahora brillaba solo en su propio reflejo empañado. Lo más irónico fue que yo no necesitaba hacer absolutamente nada para que todo saliera a la luz. La misma universidad organizó una feria académica en primavera donde se exponían los proyectos más destacados de cada facultad. El mío fue uno de los seleccionados. Me asignaron una mesa al frente del pabellón de ciencias, con un cartel enorme que decía detección casera de patógenos resistentes, una solución accesible desde el hogar, seguido por mi nombre, mi programa, mi año de ingreso y el logo de la farmacéutica que había financiado parte del desarrollo. El evento era abierto al público, y mucha gente asistía con sus familias, especialmente estudiantes que habían pasado por esa universidad o padres que soñaban con ver a sus hijos allí. Entre la multitud, varias personas me felicitaron, incluyendo un par de excompañeros de secundaria que ni siquiera sabían que yo había vuelto. Uno de ellos me dijo que mi madre lo había bloqueado años atrás por preguntarle por mí en una publicación donde ella solo hablaba de Kyle. Otro simplemente se rió y dijo, pensé que te habías ido del país, qué sorpresa verte aquí y con todo esto. Yo no corregí a nadie. No hacía falta. A los pocos días del evento, recibí un correo inesperado desde la oficina del decano de estudiantes. Era una copia escaneada de una carta que mi madre había enviado al comité administrativo de la facultad. En ella, alegaba que yo estaba utilizando el apellido familiar para crear una narrativa que solo perseguía humillar a su hijo varón y que debía cesar inmediatamente el uso de materiales públicos donde se hicieran alusiones que pudieran interpretarse como comparaciones. La carta era absurda, escrita en un tono pretencioso que pretendía sonar formal, pero que dejaba claro que estaba redactada con el estómago, no con la cabeza. El decano no solo no la tomó en serio, sino que me adjuntó su respuesta con una breve anotación escrita a mano en la parte inferior: su madre cree que su éxito es perjudicial. Deberíamos clonarla. Ese papel, junto con el certificado que mostraba el estado académico de Kyle, pasó a formar parte de la carpeta física que guardaba desde la primera vez que todo se torció. Cada documento era como una página de un libro que yo sola estaba escribiendo con tinta que ellos no podían borrar. Volver a esa universidad, no como la que suplicó quedarse, sino como la que fue invitada por su propio mérito, era más que una victoria personal. Era un ajuste de cuentas con la versión de la historia que mi madre había intentado imponer durante años. Donde yo era la rebelde, la inestable, la que rechazó la oportunidad por capricho. Ahora no solo estaba estudiando ahí, sino que era parte activa de su departamento de investigación, invitada a eventos, mencionada en boletines y citada por profesores que alguna vez ignoraron mi solicitud inicial. Yo no tenía que decirle a nadie lo que había pasado. Bastaba con estar presente, con sonreír tranquila, con mostrar los resultados y dejar que el vacío de Kyle hablara por sí solo. Ellos eligieron empujarme hacia afuera pensando que me estaba alejando. Lo que no sabían era que solo me estaban dando el impulso necesario para regresar por la puerta grande. Actualización 4. Había algo casi poético en la forma en que las piezas comenzaban a encajar solas. Sin forzar, sin apurar nada. Yo seguía trabajando en mi investigación, pero ya no era solo un proyecto de laboratorio, se había transformado en una aplicación práctica con posibilidad de uso comunitario. Y eso llamó la atención de una farmacéutica interesada en tecnologías de diagnóstico portátil. Después de varias reuniones y revisiones técnicas, firmé con ellos una licencia limitada para producir el kit a pequeña escala con fines de prueba en entornos rurales. La suma inicial que me ofrecieron por los derechos de uso era más de lo que yo había visto junto en toda mi vida. Y con ese dinero pagué mis últimos meses de renta, terminé de cubrir los costos de mi programa y abrí una pequeña cuenta de inversión con la ayuda de un exalumno de la universidad que ahora trabajaba en gestión financiera. Pero había algo más que hice, algo que guardé para mí y que no le conté a nadie, porque era personal, porque tenía que ver con un cierre que solo yo entendía. Entre los papeles que firmé para abrir ese fondo de inversión, incluye un movimiento muy específico: la adquisición de una hipoteca vencida. Resulta que mi madre, después de malgastar durante años en fiestas familiares para presumir a Kyle, en préstamos para financiarle cursos de coaching, en decoraciones innecesarias y remodelaciones superficiales de una casa que ni siquiera estaba completamente pagada,
había acumulado deudas que ahora la perseguían sin descanso. Una de esas deudas había sido transferida a un banco pequeño que, en vista del riesgo de impago, accedió a vender la cartera a un tercero por el 60% del valor original. A través del fondo, con un nombre que no estaba directamente vinculado a mí, me convertí en la titular de esa deuda. No con intención de embargar, no con afán de venganza rápida ni por un placer macabro de verlos en la calle, sino como un gesto frío, concreto y absolutamente simbólico, ahora yo era la acreedora. Yo, la hija rebelde que no merecía reconocimiento, la que debía pedir perdón por opacar a su hermano, la que había sido obligada a renunciar a su beca por el bien de la familia. La notificación de mora se envió por correo certificado, en papel membretado, con todos los sellos y términos legales necesarios para dejar claro que no era una broma. No incluía amenazas ni fechas de desalojo, solo la exposición clara del estado de la deuda y las opciones para negociar. Lo envié justo una semana antes de Acción de Gracias. Ese mismo día también preparé otro sobre, mucho más delgado pero igual de cargado, con copias impresas del certificado de Cahill donde se constataba que su beca había sido revocada por bajo rendimiento y conducta impropia. La carta del decano donde rechazaba la petición de mi madre y el correo de confirmación de mi transferencia a la universidad, fechado con claridad. Para que no hubiera dudas sobre quién estuvo realmente en esa institución y quién fue expulsado de ella sin que nadie se enterara. En total, imprimí 8 juegos de documentos, uno para cada tía y tío que durante años repitieron las versiones manipuladas de mi madre como si fueran dogma familiar. Sabía que se acercaba la famosa cena de Acción de Gracias en casa de mi abuela, la misma a la que mi madre asistía todos los años con su pose de matriarca sufrida. Y donde cada historia era cuidadosamente editada para mantener a Cahill como el centro de atención. Me aseguré de confirmar mi asistencia sin dar detalles. Dije que sí, que iría, pero no mencioné absolutamente nada más. Me limité a confirmar mi presencia por mensaje grupal y respondí cortésmente a los saludos como si todo estuviera en perfecta calma. Lo que nadie sabía era que yo iba a llegar con algo más que postre o bebida. Iba a llegar con la verdad. No una verdad adornada ni suavizada. La verdad cruda, documentada, innegable. Mi abuela me recibió como siempre, con un abrazo cálido y esa mirada que nunca juzgó pero siempre supo. Los demás fingieron sorpresa, aunque se notaba que sabían que yo estaba de vuelta en la ciudad. Mi madre me evitó por completo durante la primera hora. Cahill no dijo una palabra. Apenas me miró de reojo, como si la incomodidad le apretara el cuello. Cuando por fin nos sentamos a la mesa y pasaron los platos, mi tío Alan, el más directo de todos, soltó la bomba sin rodeos, preguntó en voz alta si mi madre ya había solucionado el tema del pagaré vencido. Y si era cierto que ahora la deuda estaba en manos de una empresa privada que nadie conocía. El silencio fue absoluto. La sonrisa de mi madre se congeló en medio gesto. Se le tensó el rostro, los labios apenas se movieron cuando intentó cambiar de tema, pero ya era tarde. Yo saqué mi carpeta, la misma que había estado llenando desde el día en que me obligaron a devolver esa maldita beca, y empecé a repartir los sobres con los documentos a cada adulto presente. Dije con calma que era hora de que todos supieran por qué me había alejado, qué había pasado realmente y por qué ya no pensaba tolerar versiones manipuladas de una historia que tenía dueña y esa dueña era yo. Expliqué que no buscaba humillar a nadie, que no tenía intención de dañar a mi madre ni a Cahill. Pero que no iba a permitir que siguieran repitiendo mentiras mientras cargaban sobre mí las culpas de una rebeldía que nunca existió. Les conté que la deuda estaba en mis manos, que no iba a ejecutar nada sin aviso, pero que sí exigiría una sola cosa, una declaración escrita, firmada y leída en voz alta, donde mi madre reconociera que me obligó a renunciar a mi beca por miedo a que Cahill quedara en desventaja. Que pidiera disculpas, no solo por eso, sino por cada palabra que usó para hacerme sentir indigna. Mi madre rompió en llanto. No un llanto contenido ni decoroso. Fue un derrumbe completo, una mezcla de vergüenza, impotencia y furia que no pudo disfrazar. Gritó que todos estaban en mi contra, que la traicionaban, que siempre había hecho todo por mantener a la familia unida. Pero nadie la defendió. Nadie dijo nada. Solo la abuela, con su voz suave pero firme,
Comentó que era tiempo de que se supieran las cosas, que esconder la verdad nunca había ayudado a nadie. Antes de irme, dejé sobre la mesa una copia del acuerdo de refinanciación que había preparado con el asesor legal del fondo. Le di 30 días para firmarlo. No había intereses acumulados. No había castigo. Solo había una condición, la verdad. Porque ya no necesitaba recuperar nada. Lo que yo necesitaba, lo que de verdad me importaba, era poner las cosas en su lugar. Que ella supiera, sin posibilidad de negarlo, que no logró destruirme. Que me alejaron creyendo que me perdían, y lo que hicieron fue darme espacio para convertirme en todo lo que nunca imaginaron. La deuda podía esperar. Mi historia, en cambio, ya no iba a quedarse callada. Actualización 5. Las semanas siguientes a la cena de Acción de Gracias fueron un ejercicio de silencio incómodo y movimientos lentos. No hubo llamadas, no hubo mensajes, ni siquiera los típicos intentos pasivo-agresivos de mi madre por justificar sus acciones con excusas vagas. Solo hubo un vacío cargado de tensión, como si todo el peso de los años anteriores finalmente se hubiera derrumbado y ahora ella no supiera cómo caminar entre los escombros. Sabía que estaba esperando algo, probablemente alguna señal de que yo me arrepentiría de haber expuesto todo frente a la familia, de que retrocedería. De que borraría con disculpas el impacto de haber obligado a todos a ver lo que siempre habían preferido ignorar. Pero esa señal no llegó. Lo único que hice fue enviarle, en un sobre cerrado, una copia más del acuerdo para refinanciar la deuda, con la fecha límite subrayada y una nota escrita a mano que decía, la verdad ya fue dicha. Ahora depende de ti dejar de fingir. No recibí respuesta hasta el último día del plazo. Fue por correo electrónico, algo que me sorprendió porque mi madre rara vez usaba el correo para comunicarse conmigo. El mensaje era breve, sin saludos ni introducciones. Decía que estaba dispuesta a firmar, que no quería seguir arrastrando esa situación, pero que no podía leer nada en voz alta frente a nadie. Que eso sería humillante y que ya había pagado suficiente con el escarnio de la cena anterior. En lugar de enojarme, me limité a reenviarle una grabación de la reunión familiar donde, sin darse cuenta, había reconocido entre sollozos que me obligó a rechazar la beca por miedo a que su niño quedara mal. Le aclaré que su confesión ya había sido escuchada por todos los que importaban, y que la única razón por la que yo exigía un documento escrito era para cerrar el ciclo de forma formal, para que no hubiera más negaciones ni reinterpretaciones convenientes en el futuro. Respondió con un archivo adjunto, una carta firmada de su puño y letra, escaneada en baja calidad, donde con evidente incomodidad reconocía que las decisiones que tomó en el pasado habían sido impulsadas por inseguridades personales y por una necesidad enfermiza de proteger una imagen familiar que nunca fue real. No se disculpó de forma directa, pero aceptó haberme dañado y pidió que le permitiera avanzar. Eso fue suficiente. No porque borrara lo vivido, sino porque cerraba, de manera oficial, la narrativa que tanto se había esforzado por imponer. A partir de ese momento, desaparecí de su mundo. No le bloqueé el número ni cambié mi dirección, pero me retiré por completo de cualquier dinámica que la incluyera. No volví a responder llamadas ni a asistir a reuniones donde ella estuviera presente. La deuda fue refinanciada a través del fondo, con cuotas mínimas y sin interés, no porque le hiciera un favor, sino porque no me interesaba que usara esa carga como excusa para victimizarse. Lo dejé todo por escrito y legalizado. Ella podía vivir en su casa, con su hijo adulto que todavía no encontraba rumbo, y con la certeza de que la hija que un día subestimó ya no estaba disponible para ser usada como sombra o chivo expiatorio. Kyle, por su parte, se volvió un fantasma digital. Cerró sus cuentas principales y ahora se limitaba a vender sus suplementos dudosos a través de perfiles impersonales, probablemente usando fotos de archivo y reseñas compradas. Según me dijo una amiga de la universidad, había intentado conseguir una colaboración con el gimnasio donde ella trabajaba, pero al investigar su historial, lo descartaron por no tener títulos reales ni experiencia verificada. Se movía en círculos sin avanzar, como un animal que se rehúsa a aceptar que la jaula se la construyó él mismo. Mientras ellos se estancaban, yo seguía creciendo.
terminé mi programa con honores, defendí mi tesis frente a un panel que incluyó a 2 investigadores de laboratorios reconocidos. Y recibí una oferta de trabajo estable que combinaba desarrollo científico con gestión de proyectos comunitarios. Pero lo más importante no fue el empleo, ni el salario, ni los beneficios. Fue el reconocimiento silencioso de que todo lo que logré, lo logré sin deberle nada a nadie que quisiera condicionarme. Fue entender, al fin y con absoluta claridad, que nunca más iba a mendigar validación en mesas donde mi nombre solo servía para justificar silencios ajenos. Con el primer pago de mi nuevo empleo hice algo que venía planificando desde hace meses. Inicié el trámite para crear una beca con mi nombre, dirigida a estudiantes de comunidades vulnerables. Específicamente aquellos que estudian en community colleges y que han sido rechazados o invisibilizados por sus propias familias. La llamé Beca Resiliencia, no por una pretensión poética, sino porque sabía exactamente lo que costaba mantenerse en pie cuando todo a tu alrededor parecía construido para derrumbarte. El fondo fue recibido con entusiasmo por el college donde empecé, y la primera ceremonia de entrega se programó para el verano siguiente. A esa ceremonia planeaba asistir sola, sin buscar el aplauso de nadie en particular, pero con la determinación de mirar a los ojos a los nuevos becarios y decirles, sin necesidad de adornos, que no estaban solos. Que su valor no dependía de ser los favoritos de nadie y que no tenían que pedir perdón por sobresalir. Cuando el evento fue anunciado en el portal de la universidad, mi madre, por supuesto, se enteró. Me escribió un mensaje breve, sin signos de interrogación ni comas, donde me decía que le gustaría estar presente si tú me lo permites ya que soy tu madre. Lo leí 2 veces, no por emoción ni duda, sino por incredulidad. Me costaba procesar que después de todo lo ocurrido, después de todo lo dicho, aún creyera que bastaba con una mención al vínculo biológico para ser merecedora de una invitación. No respondí de inmediato. Lo pensé durante días, sopesando si ceder significaba debilidad o si, en realidad, dejarla asistir como una simple espectadora sería el acto más contundente de todos. Finalmente, le respondí con una sola línea: la ceremonia es pública. Puedes venir si estás dispuesta a escuchar, no a hablar. Nunca imaginé que lo haría, pero apareció. Llegó vestida con discreción, sin el maquillaje excesivo que solía usar para los eventos familiares, sin la sonrisa forzada, sin cail. Se sentó en la segunda fila, sola, y durante toda la presentación no desvió la mirada ni una sola vez. Me observó de principio a fin, en silencio, como si al fin entendiera que lo que había perdido no era una hija rencorosa, sino la oportunidad de haber sido parte de algo grande desde el inicio. Y cuando subí al escenario, cuando hablé de mi historia sin nombrar a nadie, cuando agradecí a quienes me dieron apoyo real, vi cómo sus ojos se humedecían en silencio. Al terminar, intentó acercarse. Quiso abrazarme. Me dijo, en voz baja, que firmaría cualquier cosa, que solo quería empezar de nuevo. Yo la miré con calma, sin rabia, sin alegría, sin odio. Le respondí que ya no hacía falta. Porque la firma que me importaba ya estaba en los documentos. Y la peor deuda, la más pesada, se había pagado frente a todos. En voz alta. Con cada palabra que alguna vez me pidieron callar. Actualización final. Para cuando llegó el primer aniversario de la beca Resiliencia, ya no quedaba rastro de la joven que una vez tuvo que devolver su beca original por miedo a dañar la imagen de otro. La ceremonia de esa segunda edición fue aún más grande que la primera. Hubo más postulantes, más profesores comprometidos, más donantes interesados en replicar el modelo en otras ciudades. Lo que empezó como un acto personal de sanación se había transformado en una cadena de oportunidades concretas para chicos y chicas que, como yo en su momento, se habían sentido acorralados por sus propios entornos. El Community College, aquel lugar que había sido mi refugio cuando el mundo me dio la espalda, ahora me invitaba como oradora principal en foros educativos y eventos comunitarios. Me entregaron una placa simbólica por contribución al desarrollo académico de base y cada vez que tomaba el micrófono, no podía evitar recordar aquella carta que firmé entre lágrimas. Devolviendo una beca que nunca debí perder. Mi vida había cambiado por completo, no solo en lo académico y lo profesional, sino en lo emocional. Había aprendido a poner límites con una firmeza que antes confundía con crueldad.
Había reconstruido mi autoestima desde los cimientos, sin necesidad de buscar aprobación en los lugares que me enseñaron a esconderme. Y sobre todo, había entendido que el éxito real no consiste en acumular títulos o premios, sino en tener la libertad de no vivir pidiéndole permiso a nadie para existir con plenitud. Mi madre, aunque ya no tenía poder sobre mi vida, seguía orbitando alrededor, a una distancia prudente, como alguien que quiere mantenerse cerca pero no sabe cómo sin repetir errores. De vez en cuando, me escribía para contarme que había empezado a asistir a terapias familiares, que había dejado de justificar tanto a Kyle, que intentaba reconstruir sus vínculos con otras personas sin recurrir al control. Yo le respondía con cortesía, sin abrir más de lo necesario, no por rencor sino por respeto a lo que me costó aprender a vivir sin sus juicios. No la odiaba, pero tampoco la necesitaba. Y ese punto medio, ese equilibrio entre la compasión y la distancia, fue quizás lo más difícil de lograr. De Kyle no volví a saber mucho. Su rastro en redes era casi inexistente, y según supe por una prima que aún mantenía contacto con él, se había mudado a otro estado, intentaba montar un negocio propio, pero no conseguía estabilidad. No me alegré por su fracaso, pero tampoco lo lamenté. Durante años fue cómplice silencioso de la marginación que viví, disfrutó de los privilegios sin cuestionarlos y se benefició de un sistema familiar que lo favoreció incluso cuando no lo merecía. Yo ya no necesitaba que él lo entendiera, solo me bastaba con que supiera, en su interior, que todo lo que tuvo por imposición, yo lo construí desde la nada. Que mientras él trataba de vender fórmulas mágicas en Internet, yo estaba desarrollando soluciones reales en laboratorios avalados por instituciones serias. Que mientras él se perdía en su propio reflejo desmoronado, yo proyectaba mi trabajo en conferencias con investigadores de verdad, con resultados medibles, con impacto concreto. Con el paso del tiempo, mucha gente que alguna vez se mantuvo al margen empezó a acercarse de nuevo. Compañeros de secundaria, viejos conocidos, incluso familiares que en su momento prefirieron callar o mirar a otro lado. Me pedían consejos, me preguntaban cómo lo había logrado, si no sentía rabia, si alguna vez planeaba reconciliarme por completo. Yo siempre respondía lo mismo, que no había nada que perdonar cuando lo que una hace es liberarse. Porque seguir adelante no es olvidar, sino elegir cada día no repetir la historia que otros intentaron escribir en tu nombre. Un día cualquiera, sin ninguna fecha especial, me senté a revisar los documentos guardados en la carpeta de mi escritorio. Ahí seguían todas las copias, la carta original de la beca que me obligaron a rechazar, el formulario de renuncia con el membrete de la universidad, el certificado de Kyle con su expulsión encubierta, la carta del decano burlándose elegantemente de los reclamos de mi madre, la confesión que ella finalmente firmó bajo presión y la escritura de la deuda que por un tiempo me convirtió en su acreedora. Los tenía ahí, como recuerdo, pero también como recordatorio de todo lo que me prometí no volver a permitir. Esa carpeta ya no me generaba rabia ni ansiedad. Me producía una calma enorme. Era, en cierto modo, un monumento privado a la resistencia silenciosa, al camino largo y solitario que se toma cuando se decide no ser más la sombra de nadie. Decidí entonces cerrarla y guardarla en la parte más alta del armario. No para enterrarla, sino porque ya no necesitaba tenerla a mano. Todo lo que contenía ya estaba incorporado en mí, en mi forma de hablar, de caminar, de escribir, de presentarme al mundo sin miedo. La venganza, entendí, no siempre es un acto de destrucción, a veces es simplemente el acto de florecer donde otros cavaron tu tumba. Y así, con el corazón tranquilo y los pies bien firmes sobre el camino que construí sola, seguí adelante. No para escapar del pasado, sino para continuar demostrándole, a cada persona que alguna vez dudó de mí, que el fuego que intentaron apagar era en realidad el inicio de mi incendio más grande. Uno que ya no pide permiso. Uno que ya nadie puede detener.